Carmen yacía inmóvil en su cama, una prisión que su propio cuerpo había creado. Los médicos le habían dado un diagnóstico devastador. Su enfermedad avanzaba rápidamente y poco a poco la parálisis se apoderaba de sus extremidades. Antes, Carmen había sido una mujer fuerte, activa y llena de vida. Ahora, solo podía observar el mundo desde la pequeña ventana de su habitación, donde las cortinas de encaje dejaban entrar la luz de la tarde, teñida de un dorado melancólico. Era un día tranquilo, o al menos así parecía. El silencio de la casa, que alguna vez le brindaba paz, ahora le provocaba una inquietante ansiedad. Desde que su movilidad se había reducido, la rutina de su esposo, Mario, había cambiado. Pasaba largas horas fuera de casa, siempre con una excusa diferente: el trabajo, las reuniones, las compras. Carmen, incapaz de seguirle el ritmo, solo podía observar su partida diaria, sintiendo una distancia que crecía entre ambos. Pero aquel día fue diferente. Mientras el reloj marcaba las 8, Carmen escuchó el sonido familiar de la puerta principal cerrándose suavemente. Era Mario. Él solía regresar tarde. Después de lo que ella asumía, eran largas jornadas en la oficina. Sin embargo, esa noche algo la sobresaltó. Mario no estaba solo. Carmen tensó su cuerpo inmóvil, agudizando el oído. A través de las finas paredes, se escuchaba una conversación en la sala contigua. La voz de su esposo era baja, casi susurrante, pero lo suficiente clara como para que Carmen distinguiera lo que decía. «Sabes que no puedo seguir así mucho más», decía Mario, su tono cargado de angustia. «Ella está empeorando, pero no puedo dejarla ahora. No todavía». Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Con quién hablaba Mario? La respuesta llegó pronto. «Mario, la situación es insostenible», respondió una voz femenina, suave y persuasiva. No era la voz de una amiga, ni de una compañera de trabajo. Era la voz de una amante. «Sabes que yo también te necesito, y no podemos estar así para siempre. Debes tomar una decisión». El corazón de Carmen latía con fuerza en su pecho, aunque su cuerpo permanecía inmóvil, prisionero de su propia enfermedad. Cada palabra que escuchaba era una daga en su alma. Su mente corría, tratando de comprender lo que estaba pasando, y una mezcla de traición y desesperación la envolvía. Sabía que había algo mal entre ellos, pero nunca imaginó que Mario pudiera estar engañándola mientras ella luchaba cada día por aferrarse a la vida. Y entonces tomó una decisión. Si bien su cuerpo estaba limitado, su mente aún era suya. Carmen ya no era la mujer indefensa que todos creían. La fragilidad de su estado la había mantenido en silencio, pero en ese momento supo que haría algo más que escuchar. Su destino no estaba sellado, no aún. Carmen permaneció en silencio, con los ojos fijos en el techo, mientras su mente trabajaba con una claridad que no había sentido en meses. Sabía que su cuerpo le traicionaba, pero también sabía que había otras formas de luchar. Desde su cama, tenía acceso a más que solo su dolor y su soledad. La tecnología que Mario había instalado para su comodidad, las cámaras de seguridad en la casa, le brindaban un acceso silencioso a todo lo que sucedía fuera de su habitación. Con un esfuerzo monumental, extendió su mano temblorosa hacia la mesita de noche, donde su tablet descansaba. El sudor perlaba su frente. Cada movimiento era una batalla, pero finalmente alcanzó la pantalla. Su respiración era entrecortada mientras abría la aplicación de las cámaras de seguridad. Si había una prueba que necesitaba, la encontraría allí. La primera imagen que apareció en la pantalla mostró el pasillo vacío, pero Carmen sabía que ellos estaban en la sala de estar. Con un par de toques más, cambió a la cámara del salón. Su corazón se detuvo por un segundo al ver a Mario sentado en el sofá, demasiado cerca de una mujer que Carmen no reconocía. La mujer tenía el cabello oscuro y rizado, su apariencia impecable y su expresión despreocupada. Estaba inclinada hacia Mario, hablando en voz baja.
mientras él la miraba con una intensidad que Carmen apenas recordaba. La traición era evidente, palpable. Aún así, no podía apartar los ojos de la escena que se desarrollaba ante ella. «No puedo seguir siendo la otra, Mario», decía la mujer con un suspiro. «O la dejas o yo me voy. No podemos esperar que ella empeore más. Es cruel». Mario pasó las manos por su rostro, exhausto, como si la situación le consumiera. «No es tan simple», respondió él. «No es que no quiera estar contigo, pero no puedo abandonarla mientras está así. Ella depende de mí». Carmen apretó los dientes. Dependía de él, sí, pero no de la manera en que él pensaba. Estaba atrapada en su propia vida, pero no era una prisionera. Sabía que algo debía cambiar, y lo cambiaría. Ya no podía ser la esposa postrada, a merced de la piedad y el engaño de un marido infiel. Con cada palabra que escuchaba, con cada susurro entre Mario y su amante, una fuerza crecía dentro de ella. Ya no se trataba de la enfermedad que la consumía poco a poco. Se trataba de su dignidad, de su vida. Y esa vida, aunque limitada, todavía le pertenecía. De repente, un plan comenzó a formarse en su mente. Podría estar postrada en cama, pero aún tenía recursos. Sabía que Mario no podía permitirse el lujo de una separación pública. Su reputación y su posición en la empresa dependían de una fachada de estabilidad familiar. Si lo enfrentaba de manera correcta, podría cambiar las cosas a su favor. Ya no sería una víctima pasiva. Con manos temblorosas, Carmen abrió el programa de grabación en la tablet y comenzó a registrar lo que sucedía en la sala. El dolor de la traición la atravesaba como un fuego, pero ese fuego le daba fuerzas. Tenía pruebas, y con esas pruebas iba a hacer que Mario enfrentara las consecuencias de su infidelidad. A lo lejos, escuchó el sonido de las copas chocando, y un frío recorrió su columna vertebral. La risa baja y cómplice de su esposo y su amante era más de lo que podía soportar. Pero esta vez no estaba indefensa. No más. En la pantalla, Mario se acercó aún más a la mujer, y Carmen apretó el botón de grabar, asegurándose de capturar cada palabra. La grabación continuaba mientras Carmen observaba en silencio, su respiración agitada por la mezcla de ira y tristeza que se acumulaba en su pecho. Cada palabra entre Mario y su amante era una herida abierta, pero también una confirmación de lo que ella ya sospechaba. Ahora, con las pruebas en sus manos, su plan tomaba forma. Mario se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia el exterior como si buscara una respuesta a su dilema. La mujer lo siguió de cerca, apoyando una mano en su hombro. «Tienes que ser fuerte, Mario», le dijo suavemente. «Sabes que ella no va a mejorar. No tiene sentido seguir sufriendo. Nosotros merecemos ser felices». Mario suspiró, apretando los puños, su rostro una mezcla de duda y cansancio. Por un momento, Carmen vio una chispa de arrepentimiento en sus ojos, pero la mujer lo abrazó, y él se dejó llevar por sus palabras. «Tienes razón», dijo finalmente, casi en un susurro. «Merecemos ser felices, pero necesito tiempo. No puedo dejarla de la noche a la mañana». Carmen sintió una oleada de rabia al escuchar esas palabras. «¿Tiempo?», pensó. ¿Cuánto tiempo más pensaba humillarla mientras fingía ser el esposo devoto? Decidida, Carmen dejó la tablet grabando y deslizó su mano hacia su teléfono móvil. Sabía que Mario nunca se esperaría lo que ella estaba por hacer. Con movimientos lentos y cuidadosos, escribió un mensaje que había estado ensayando en su mente desde el momento en que comenzó a escuchar la traición. «Necesito hablar contigo. Es urgente. Pasa por la casa mañana a las 10 de la mañana, por favor. Es un asunto de vida o muerte». El destinatario, el abogado de la familia, uno de los pocos amigos que Carmen sabía que aún le era leal. Con un solo toque, el mensaje fue enviado, y una sensación de alivio la invadió. Sabía que no podía enfrentar a Mario sola, pero con la ayuda correcta, podría dar el primer paso hacia su liberación.
El plan que había comenzado a formarse en su mente no era sencillo, pero sí efectivo. Carmen había pasado años observando en silencio, aprendiendo a moverse en el mundo de Mario, un mundo lleno de ambición, de secretos y de juegos sucios. Ahora iba a usar esas mismas armas para cambiar su destino. Al día siguiente, Carmen se despertó temprano, su mente despejada y enfocada en lo que venía. A las 10 en punto, el sonido del timbre resonó por la casa. Desde su cama, escuchó a la enfermera abrir la puerta y guiar al visitante hacia su habitación. El abogado, un hombre serio y confiable, entró con un gesto preocupado. «Carmen», dijo con suavidad, «¿qué está pasando? ¿Estás bien?» Carmen, con una mirada firme y decidida, señaló la tablet que había dejado sobre la mesita de noche. «Necesito tu ayuda», dijo con voz baja pero firme. «Quiero divorciarme de Mario, y quiero que esto no quede impune». El abogado frunció el ceño, confundido al principio, pero cuando Carmen le mostró el video, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa e indignación. «¿Desde cuándo?», comenzó a preguntar, pero Carmen lo interrumpió. «No importa cuándo empezó», respondió. «Lo que importa es cómo termina, y yo voy a terminarlo a mi manera». El abogado asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que Carmen había sido siempre una mujer fuerte, incluso en su estado actual, y ahora estaba claro que estaba decidida a no dejar que Mario la pisoteara más. «De acuerdo», dijo finalmente. «Vamos a proceder con cuidado, pero esto podría volverse Carmen sonrió, aunque era una sonrisa amarga. «Nada puede ser más complicado que un día así», respondió. «Estoy lista para lo que venga». El abogado tomó su mano y comenzó a mientras él hablaba, Carmen sintió una nueva aunque su movilidad estaba limitada. Todo lo que el primer movimiento estaba hecho. Carmen ya no sería una víctima pasiva en su propia vida. Ahora era ella quien controlaba el tablero. Mientras el abogado se marchaba, Carmen permaneció en silencio, observando cómo la puerta de su habitación se cerraba suavemente. Sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. Aunque había dado el primer paso, sabía que las verdaderas consecuencias estaban por venir. Mario no sospechaba nada, y eso era exactamente lo que Carmen necesitaba. Pasaron unas horas hasta que Mario regresó a casa. Como de costumbre, entró en su habitación con una sonrisa superficial, preguntando cómo había pasado el día. Carmen lo observó con una frialdad que no pudo esconder completamente. Cada palabra que él decía le parecía una burla, una mentira más que se sumaba a la traición. «Hoy llegaste temprano», comentó él, como si no hubiera ninguna nube oscura entre ellos. «¿Cómo te has sentido?» «Un poco mejor, Mario», respondió Carmen con voz suave. «Hoy he tenido tiempo para pensar. De hecho, he estado reflexionando mucho sobre nuestra relación». Mario la miró por un momento, desconcertado por su tono calmado. Carmen rara vez mencionaba su relación de manera tan directa, pero él no le dio mayor importancia, y como solía hacer, la acarició en la frente con una ternura que ahora le resultaba insoportable. «Eso es bueno», dijo, sin darse cuenta de la tormenta que estaba por desatarse. «Me alegra que te sientas mejor». Carmen se limitó a sonreír, controlando cada emoción que pugnaba por salir. Sabía que el momento para actuar aún no había llegado. Tenía que esperar al día siguiente, cuando el abogado volvería con los documentos necesarios. Esta sería la última noche que Mario dormiría bajo el mismo techo que ella sin saber lo que le esperaba. Esa noche, mientras Mario dormía profundamente a su lado, Carmen se quedó despierta, sus pensamientos girando en torno al futuro incierto que le aguardaba. No solo se trataba de liberarse de Mario, sino de reconstruir lo que él había destrozado.
La traición de su esposo era un peso que la asfixiaba, pero también era el catalizador que necesitaba para tomar el control de su vida. Cuando al día siguiente el abogado regresó, traía consigo un plan detallado. Carmen ya no estaba dispuesta a esperar más. La estrategia incluía no solo el divorcio, sino también una demanda por adulterio, con el video como evidencia irrefutable. Mario perdería mucho más que su matrimonio. Perdería su reputación, su posición, todo lo que había construido mientras la traicionaba. ¿Estás completamente segura de seguir adelante con esto?, le preguntó el abogado, su mirada firme. Una vez que firmemos estos documentos, no habrá vuelta atrás. Carmen asintió sin vacilar. Lo estoy, dijo, con una convicción que ya no le dejaba lugar al miedo. He pasado demasiado tiempo siendo la víctima en esta casa. Ahora es mi turno de decidir. El abogado le explicó los últimos detalles y se aseguró de que todo estuviera en orden. Carmen firmó los documentos con una mano temblorosa, pero firme. El poder, al menos en ese momento, estaba de su lado. Esa tarde, cuando Mario regresó del trabajo, todo cambió. Carmen lo observó mientras entraba en la habitación con la misma rutina de siempre, completamente ajeno al terremoto que estaba por sacudir su vida. «Mario», dijo Carmen, interrumpiendo su saludo habitual, «tenemos que hablar». Mario la miró, percibiendo algo diferente en su tono. La tranquilidad habitual en su rostro comenzó a desaparecer. «¿Sobre qué?», preguntó, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Carmen le lanzó la mirada más fría que jamás le había dado. «Sobre nosotras, y sobre lo que has estado haciendo a mis espaldas», respondió, su voz afilada como un cuchillo. Mario se quedó paralizado, sorprendido por el cambio repentino en su tono. Carmen ya no era la mujer frágil y postrada en la cama que había dejado de lado durante tanto tiempo. «Carmen, no sé de qué estás hablando», comenzó a decir, intentando ganar tiempo, pero su voz temblaba. «Sí lo sabes», dijo ella, con una calma letal. «Sé todo, y también lo sabe mi abogado. Tienes dos opciones: enfrentarte a las consecuencias públicas de tu traición o salir de esta casa ahora mismo». Mario palideció, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Intentó balbucear una defensa, pero Carmen lo interrumpió. «El video, Mario. Lo tengo todo grabado», dijo, su voz llena de amargura. «Tú y tu amante en mi propia casa. Te doy hasta mañana para irte, y te aseguro que si no lo haces, no habrá vuelta atrás». El silencio en la habitación era ensordecedor. Mario, ahora sin palabras, comprendió que había perdido. Carmen lo miraba, sin rastro de la mujer vulnerable que él había creído tener bajo control. «Mañana», repitió ella, firme, «o haré pública toda tu miseria». Mario, derrotado y sin opciones, asintió lentamente. Y en ese momento, Carmen supo que, por primera vez en mucho tiempo, había recuperado su poder. Su vida había cambiado para siempre. Mario salió de la habitación en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa, miedo y derrota. Carmen lo observó mientras se alejaba, cada paso suyo resonando en el pasillo como un eco de la vida que estaba dejando atrás. Por fin, estaba sola, pero libre. Era una libertad amarga, pero era suya, y en ese momento la saboreó como nunca antes lo había hecho. Pasaron unos minutos antes de que Carmen se permitiera cerrar los ojos y soltar un largo suspiro. Sabía que el proceso apenas comenzaba. Mario podía irse de la casa, pero la batalla legal que se avecinaba sería dura. Sin embargo, esta vez no le temía a lo que vendría. Estaba preparada. Al día siguiente, Mario cumplió su palabra. Cuando la enfermera entró en la habitación de Carmen por la mañana, le informó que Mario había hecho sus maletas temprano y se había marchado sin decir una palabra. Carmen, aunque ya lo esperaba, sintió una pequeña punzada en el pecho.
Había compartido tantos años con ese hombre, y aunque su traición la había herido profundamente, no era fácil cerrar un capítulo tan importante de su vida. ¿Está todo bien, señora?, preguntó la enfermera, notando el silencio prolongado de Carmen. Carmen asintió, sus ojos fijos en la ventana. Sí, todo está bien, respondió en voz baja. Mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. Ese mismo día, el abogado regresó para discutir los próximos pasos. Con Mario fuera de la casa, el divorcio sería mucho más rápido y sencillo. Pero Carmen quería más que eso. Quería que Mario enfrentara las consecuencias de su infidelidad públicamente, y el video que había grabado sería la clave. «Vamos a proceder con la demanda por adulterio», le explicó el abogado. «El video es una prueba sólida, y dada su posición en la empresa, esto podría dañar gravemente su reputación. ¿Estás segura de querer seguir este camino?». Carmen no vaciló. «Estoy más que segura. Mario tiene que pagar por lo que ha hecho», respondió con firmeza. «No solo por lo que me hizo a mí, sino por cómo ha destruido nuestra familia». El abogado asintió y comenzó a trabajar en el caso. Mientras tanto, Carmen se concentró en recuperar su vida. Poco a poco, a pesar de su cuerpo limitado, comenzó a encontrar pequeñas formas de retomar el control. Se comunicaba con amigos cercanos, recibía visitas de su familia e incluso retomó su afición por la lectura, algo que había abandonado durante meses debido a la depresión que la había invadido. Días después, mientras Carmen revisaba los últimos detalles del caso con su abogado, una noticia inesperada llegó a sus oídos. La amante de Mario, la misma mujer con la que él había estado compartiendo su doble vida, había decidido romper su silencio. El abogado la llamó esa tarde, informándole que la mujer había contactado a la prensa. «Parece que la situación ha dado un giro inesperado», dijo el abogado con una nota de sorpresa en su voz. «La amante de Mario ha decidido hablar públicamente sobre su relación con él. Quiere contar su versión de la historia». Carmen se quedó en silencio por un momento, procesando la noticia. Aunque no lo había anticipado, algo en su interior la hizo sonreír levemente. «Que hable», dijo finalmente. Al final, la verdad siempre sale a la luz. Los días que siguieron fueron un torbellino. La historia del romance de Mario y su amante se filtró a los medios, y pronto todos los detalles de su traición estaban en boca de todos. Los colegas de Mario en la empresa comenzaron a distanciarse de él, temerosos de verse involucrados en el escándalo. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, comenzó a desmoronarse frente a sus propios ojos. Carmen, por su parte, se mantuvo en silencio. No necesitaba salir a defenderse ni hacer declaraciones públicas. Todo el mundo sabía la verdad, y eso era suficiente para ella. Unos meses después, el divorcio fue finalizado. Carmen recibió una compensación justa, y Mario perdió una parte considerable de sus bienes, además de su reputación. Pero lo más importante para Carmen era la paz interior que finalmente había encontrado. Había cerrado una etapa dolorosa de su vida, y aunque las cicatrices emocionales seguían ahí, supo que podría seguir adelante. Con el tiempo, Carmen empezó a reconectar consigo misma. Inició terapias alternativas que la ayudaron a sentirse más en control de su cuerpo, y aunque su movilidad seguía siendo limitada, su espíritu era más fuerte que nunca. Sus amigos y familiares, que la habían apoyado en los momentos más oscuros, se convirtieron en una red de amor y apoyo constante. Un día, mientras miraba por la ventana hacia el jardín donde una suave brisa mecía las hojas de los árboles, Carmen se dio cuenta de algo. Ya no era la misma mujer que había estado postrada en cama, escuchando a su marido hablar con su amante. Había cambiado su destino, y lo había hecho a su manera. Con una sonrisa tranquila, dejó que la luz del sol calentara su rostro. Había dejado atrás el dolor y la traición, y aunque el camino había sido difícil, sabía que había llegado a un lugar mejor. Ahora, su vida era suya de nuevo.